Creo que hablo por todos los que se encuentran viendo este video, que alguna vez se nos llegó a pasar por la mente la siguiente pregunta. ¿Qué hay después de la muerte? Como personas que transitan su vida alejándonos de la idea sobre la muerte, sea por miedo, por creencias o directamente, es un tema que se ve como tabú. Pero de una manera hipócrita nos interesa tener conocimiento sobre esto, sea por curiosidad o por interés, gracias a los medios de entretenimiento, como series, películas o las personas que trascendieron al siguiente plano. En la cultura pop hemos visto ejemplos de cómo se ha querido atravesar esta barrera entre el plano físico y el espiritual, donde conocemos personalidades que con esta meta en mente crean herramientas para poder satisfacer esa curiosidad, plasmando momentos donde nos quedamos pensando si estamos solos en este plano. Nuestros allegados que están del otro lado pueden comunicarse con nosotros. ¿Qué es lo que nos espera al pasar la luz blanca? Con estas incógnitas en mente, les quiero presentar a dos personalidades, las cuales no he escuchado mucho. Si es así, corríjanme. Veremos qué herramientas se llegaron a utilizar para comunicarse con el otro lado. Les habla su detective. Empezamos. En el mundo de lo paranormal existe un fenómeno que desafía los límites de la realidad y la ciencia: la transcomunicación instrumental, un supuesto método de comunicación con entidades del más allá, utilizando dispositivos electrónicos. Se dice que las voces de los muertos, espíritus o incluso seres de otra dimensión pueden manifestarse a través de grabadoras de audio, radios, televisores, teléfonos o incluso computadoras. Este fenómeno ha sido reportado por investigadores y entusiastas de lo paranormal desde mediados del siglo XX, generando asombro y controversia por partes iguales. Años después, el investigador Konstantin Raudiv dedicó su vida al estudio de las psicofonías o EVP, Electronic Voice Phenomenons, grabando miles de supuestos mensajes provenientes de seres fallecidos. ¿Cómo funciona? Los métodos más comunes de transcomunicación instrumental incluyen rayos de frecuencia abierta, ghostbots o spiritbots, que generan ruido blanco donde se cree que pueden escucharse respuestas de entidades, imágenes fantasmales en televisores, pantallas estáticas que supuestamente revelan rostros de espíritus, mensajes en computadoras, casos en los que textos misteriosos aparecen en archivos o pantallas sin intervención humana. Como verán, es una manera de poder romper esa barrera que, como vemos, la humanidad ha querido trascender desde tiempos inmemorables. Aunque no les dije un punto que es muy importante y esencial en la presentación de material de índole paranormal. Y estas son... Aquí el detective. Estamos en la grabación número 666. ¿Se escucha bien? Bueno, como les decía, así los estamos captando. Sin mentir, es una palabra la cual hemos escuchado transitando en la internet, siendo consumidores del terror y el misterio, teniendo exponentes en estas plataformas que han hablado y expuesto casos. No está de más saber qué son. En palabras simples, una psicofonía es un sonido de origen electrónico que queda registrado en cualquier tipo de grabadora de audio. Dado a las creencias en lo sobrenatural y representación de lo que hay después de la muerte, los sonidos son manifestaciones de fenómenos paranormales. Tenemos de ejemplo de la primera psicofonía,
captada en la historia humana por el sueco Friedrich Jürgensen en el verano de 1959. Para la sorpresa de Jürgensen, supo de inmediato que aquello no era normal y decidió hacer otra prueba. El resultado fue el mismo. Seguía escuchando una voz que no tardó en reconocer. Era su madre, fallecida años atrás. No sé ustedes, pero es un tema interesante cuando lo escuchamos en la parte teórica, donde se supone contactar con otros seres. Tenemos ejemplos muy conocidos como los Warren, aunque tengo uno que podría decir que no han sido conocidos, pero tienen gran presencia, siendo pioneros en este campo. Les presento a el matrimonio Harsch-Fischbach, procedentes de Luxemburgo, siendo pioneros en la TCI, esto siendo inspirados por teorías de Franz Seidel y William O'Neill. De este modo, iniciando sus casos en el 86, experimentando con radios y grabaciones de Electronic Voice Phenomenon. En agosto de ese año, con ayuda de Time Stream, Han Otto Cohen y el Dr. Ernst Zenkowski, con el sistema GA1 obtuvieron una comunicación que duraría 10 minutos. El GA1 es donde tomamos las grabaciones de voces, utilizando una grabadora de audio, receptores de diodos, una antena que amplificaba con el Spirit Box, un traductor de frecuencia portátil, una lámpara fluorescente de 15 vatios y un cristal de cuarzo a 15 centímetros de la radio. Esto dando la creación de ruido blanco, para de esta manera poder captar de mejor forma las voces del otro lado. Gracias a esto, podemos tener varios ejemplos de capturas de audio. Science recognizes in varying rates of vibration the cause of all material, both in the visible and invisible world. En este primer ejemplo, los ajustes se realizan cuando de repente se produce contacto con Konstantin Raudiv. Es ist gut so. Aufgenommen werden. Ja, gut. Ja, verstanden. En esta segunda muestra, fue necesario sintonizar la radio en un canal de transmisión y luego salir del canal para fines del contacto. My name is Nelson D. Rockefeller. I spoke to you once again. Oh. Yes? And I had the honor to talk to you through Dr. Rowdy's speakerphone. Yes, I remember, Mr. Rockefeller. En el tercer extracto es la grabación de George Smith mencionando haber escuchado a Nelson D. Rockefeller. From Elfland, the scientists whole projects, as well as from Lifeline, as from Time Stream, is to set fire to life. En la cuarta muestra se establece contacto con Henry Claire DeVille, quien intenta compartir información etérea con George Smith y otros presentes en la sala. Signalbrücke gefunden habe. Liebe Freunde, die Zeit ist gekommen, dass die dunklen Prediger des Materialismus im Osten wie im Westen, im Kapitalismus wie im Sozialismus Rechenschaft ablegen müssen. En el quinto ejemplo, el Dr. Zenkowski y George Smith conversan brevemente antes de establecer otro contacto con Konstantin Raudiv, esta vez Raudiv hablando en alemán. Gracias a esto, el Dr. Zenkowski le escribe una carta a George comentándole sobre los experimentos de Maggie y Jules, atrapando su atención
con el hecho de que el matrimonio está desarrollando un sistema de video, haciendo que éste tuviera interés debido a la perspectiva de la comunicación por imagen junto con la comunicación por voz directa. Mick le escribe una carta al Dr. Senkowski donde le indica tener planes de viaje a Luxemburgo para una demostración de los sistemas. Con toda esta recopilación de información tenemos en cuenta lo que se ha presenciado en la historia, desde la primera comunicación, los intereses por saber si tenemos contacto con el otro lado. Teniendo ejemplos, saliéndonos de las especulaciones religiosas, sabemos que es algo que convive con nosotros, que hay manera de dar este salto que trascendió en 1985. Tenemos la combinación del GA1 y el ESV, donde podemos recibir imagen y audio al mismo tiempo, al momento de contactar con el otro lado. En este punto comprendemos la complejidad que se tenía para utilizar estos dos equipos, para tener una claridad de lo que se estaba recibiendo, teniendo claro que el ESV es el predecesor del GA1. Maggie y Jules utilizaban el ESV para la comunicación por voz, con la ayuda de su técnico al otro lado, proporcionando instrucciones de cómo ensamblar el GA1. El televisor se instalaba en una habitación separada, como se puede ver en el siguiente esquema. Sabemos los implementos que se tenían en esta combinación de equipo: receptores de FM, generadores de onda, amplificadores de baja frecuencia, altavoces de bajos y un televisor portátil Universo, lámparas ultravioleta Philips y una grabadora de video Panasonic A2. Según el libro Puente entre lo terrestre y el más allá, teoría y práctica de la transcomunicación de Hildegard, la configuración utilizada para capturar video es la siguiente. El ESV y el GA1 estaban en una habitación, haciendo su trabajo de audio, junto con la luz intermitente utilizada para cronometrar el sistema. El televisor con la antena rota estaba en una habitación continua. Las lámparas ultravioletas con reflectores de papel de aluminio estaban colocados en el suelo, en un ángulo oblicuo hacia arriba de 3 pies del televisor. Con el televisor encendido y configurado en el canal 35, se colocó la grabadora de video Panasonic A2 aproximadamente a 6 pies y medio frente del televisor. Se dice que en este primer clip es la imagen de una joven investigadora del EVP, Hannah Buchbeck, que murió a los 70 años. La mujer parece mover los labios como si fuera a hablar. Se oirá el ruido sordo del ESV de fondo mientras Jules revisa el metraje fotograma a fotograma. Da sieht man links auf dem Bild einen Mann, der
irgendwie an einer Geschichte und dann nach unten schaut und rechts von auch eine Person meint, aber das Spiegelbild sein. Das war unser letztes Bild vom 16. Der war auf der rechten Seite schon das 11. En este segundo clip, que se grabó el 2 de mayo de 1987, mientras George estaba en la visita a Luxemburgo, vemos una imagen que se dice que es el rostro del químico del siglo XIX Henry Clary Deville, que gira levemente la cabeza. Otras imágenes incluyen imágenes fijas de 3 o 4 personas sentadas alrededor de una mesa, una escena de un paisaje y un segmento muy rápido de una persona caminando por la playa. Solo tendría que decir, wow, ¿cómo se supone que esto no se ha presentado antes? Por lo poco que hemos encontrado, como se explica en el video, son pioneros de la TSI, donde se presentan trabajos y exponen sus conceptos, pero de una manera muy profunda o redundante al tema de la comunicación con el más allá. Estos ejemplos, desde el punto de vista esotérico, donde no visibilizamos nada más que lo materializado por el hombre, deja que pensar si serán engaños o directamente manipulación por parte de este matrimonio. Pero lo mejor o peor del caso es el hecho de que están tan documentados, pero perdidos. Deja mucho que pensar sobre qué nos querrán decir del otro lado. Tú, querido espectador, el que está sentado atrás de la pantalla, ¿cómo te sentirías al saber que alguien fallecido puede darte algún mensaje? Solo tengo una pregunta. ¿Estás dispuesto para recibir este mensaje? Hasta aquí este caso. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y dejar sus pensamientos sobre este caso o casos que les gustaría que hablemos. Aquí se despide su detective. Hasta la próxima. Terminamos la toma. Al parecer, el sujeto quiso comunicar algo, pero el tiempo le jugó en contra. Tendremos que esperar a captar el siguiente espectro. Hasta aquí la bitácora 666 del detective.